Estás escuchando Descubriendo Ven Sígueme con África Lugo y David Rocha. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos escuchen. Yo soy Iván Rocha y les agradezco que estén con nosotros un día más en una emisión más de Descubriendo Ven Sígueme. Nuestros medios de comunicación, desvensígueme@hotmail.com, y en Twitter nos pueden seguir en @desvensígueme. Y pueden utilizar el hashtag Desvensígueme. Vamos a comenzar. Los dejo con África y con David. Y Shay. Okay. Muchas gracias, Iván. Buenas tardes, bienvenidos. Es un gusto muy, muy grande. Sentimos por estar de nuevo aquí. A pesar de las circunstancias, tenemos esta maravillosa oportunidad y les damos la bienvenida. Antes que nada, mandamos un saludo muy, muy grande a Mariana Ijar y a Jessica Sandoval. Gracias, Jessy, por tu correo, lo leímos y estaremos pendientes de esa petición que hiciste. Muchísimas gracias. Y tenemos hoy dos preguntas, vamos a comenzar con ellas, que son: la primera, ¿qué bendiciones recibimos por tener las Escrituras? Y la segunda, ¿qué significa ser santos? Esas preguntas se quedan a la reflexión. Si alguien ya se animó a contestar las anteriores, háganoslo saber, por favor, por medio de las redes sociales. Es importante también para nosotros saber qué han aprendido, qué les gusta, qué no les gusta, si ha crecido o no su testimonio. Apóyennos con eso, sería muy interesante saber de ustedes. David. Pues muy buenas tardes. El día de hoy va a ser una charla muy especial. Sí. Nos toca hablar de los primeros capítulos de Mosía, donde vamos a aprender de un gran líder, que es el rey Benjamín, que en lo personal, yo creo que es el modelo de lo que un buen líder en cualquier aspecto de la vida, político, religioso, en cualquier aspecto de la vida, es el modelo a seguir como líder. Así es. Y vamos a tratar de ver cómo el hecho de que cómo las escrituras, el que nosotros estudiemos las escrituras, va muy, muy de la mano con nuestro comportamiento, con cómo debemos de conducirnos y de lo que realmente llegamos a ser santos de los últimos días, ¿no? Exactamente. Shay, bienvenida. Gracias. Okay. Bienvenidos a todos. Pues vamos a hacer una pregunta, ya la pregunta que hacemos cada 8 días para contestarla nosotros mismos, y es la siguiente: ¿por qué son tan importantes las escrituras? Iván, ¿por qué? ¿Por qué son importantes las escrituras? Porque es el medio por el cual nosotros podemos recibir tanto revelación como la respuesta a nuestras oraciones. Cierto. Cuando estábamos en la misión, siempre había una frase, ¿no? Decía: ¿quieres hablar con el Padre? Haz una oración. ¿Quieres que el Padre habla contigo? Lee las Escrituras. Creo que eso es tan importante que es el medio por el cual Dios nos hace saber su voluntad. Tenemos la revelación moderna, ¿verdad? Por medio de los profetas, de los apóstoles, pero también las Escrituras es otro medio por el cual Él nos hace saber cuál es su voluntad y qué es lo que Él desea y espera de cada uno de nosotros, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Iván. De nada. Híjole, pues yo creo que las Escrituras
aunque Iván lo mencionó y lo rectificó, pero también es real, es la manera en la que nosotros también podemos medirnos. De hecho, hay que recordar que las escrituras son el canon. ¿Qué es el canon? Pues el canon es una regla que se utilizaba en la antigüedad para medir la derechura de algo. Entonces, pues nuestras escrituras son ese canon, son esa vara o es esa barra que nos permite medirnos, automedirnos, qué tan derechos o qué tan qué tan exacto es nuestro comportamiento, y es en donde vamos a encontrar todo el conocimiento que necesitamos y es requerido, que nosotros no solamente adquiramos el conocimiento, sino que entendamos ese conocimiento para poder regresar a la presencia de Dios, porque al fin de cuentas vamos a ser medidos por ese canon, ¿no? Así es. Gracias, David. Shay, ¿por qué son tan importantes las escrituras? Porque es la manera en la que puedes saber cómo hacer las cosas, qué hacer y cuáles son tus recompensas si lo haces, y obviamente qué obtienes si no lo haces. Exacto. Yo he aprendido en las escrituras que no hay misterios de Dios. Que quieres saber cómo Él funciona, lee las escrituras. Quieres saber qué pasa si no lo haces, lee las escrituras. Quieres ser mejor persona de lo que ya eres, lee las escrituras. Por eso son importantes llevarlas. Leerlas sí, pero aplicarlas más. Uh-huh. Por eso. Muchas gracias, Shay. Bien, pues tomen sus escrituras y comencemos. Primero con un poco de historia. En el libro de Omni tenemos a Mosía 1. Y durante el tiempo de Mosía 1, un grupo de personas siguieron a Cenid y dejaron la tierra. Este mismo Mosía tuvo un hijo llamado Benjamín. Y Benjamín tuvo un hijo, uno de 3, llamado Mosía. Entonces vamos a ponerle Mosía 2. Para que no haya confusiones. Uh-huh. A quien Benjamín nombra rey. Entonces, eso lo vimos ya en clases anteriores. Hacia el final de esos días, el rey Benjamín se dirigió a los habitantes de su reino cerca del templo de Zarahemla. Su sermón final es uno de los más emotivos y significativos del libro de Mormón, y hay enseñanzas muy poderosas en este sermón. Él, como ya dijimos, tiene 3 hijos, Mosía, Elorum y Elamán, quienes fueron instruidos en el idioma de sus padres. Y aquí hago una pregunta. ¿Con qué fin habrán aprendido el idioma de sus padres? Vamos al versículo 2, por favor. A partir de a fin. A fin de que así llegaran a ser hombres de entendimiento y que supiesen concerniente a las profecías que habían sido declaradas por boca de sus padres, las cuales les fueron entregadas por la mano del Señor. Muchas gracias. El versículo 3. Y también los instruyó con respecto a los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce, diciendo: Hijos míos, quisiera que recordaseis que si no fuera por estas planchas que contienen estos anales y estos mandamientos, habríamos padecido en la ignorancia aún ahora mismo, no conociendo los misterios de Dios. Aquí la palabra misterios se refiere a las verdades espirituales conocidas solo por revelación. Vamos a leer ahora el versículo 4. Porque no habría sido posible que nuestro padre Ley hubiese recordado todas estas cosas para haberlas enseñado a sus hijos, de no haber sido por la ayuda de estas planchas, porque habiendo sido instruido en el idioma de los egipcios, él pudo leer estos grabados y enseñarlos a sus hijos, para que así éstos los enseñaran a sus hijos y de este modo cumplieran los mandamientos de Dios aún hasta el tiempo actual. Entendemos que el aprendizaje va de generación a generación hasta el tiempo del rey Benjamín. De no haberlo hecho, los nefitas hubiesen estado peor que los lamanitas. Vamos a leer el versículo 5. Os digo, hijos míos, que si no fuera por estas cosas, las cuales se han guardado y preservado por la mano de Dios para que nosotros pudiéramos leer y entender acerca de sus misterios, y siempre tener sus mandamientos ante nuestros ojos, aún nuestros padres habrían degenerado en la incredulidad, y habríamos sido como nuestros hermanos, los lamanitas, que nada saben de estas cosas y ni siquiera las creen cuando se las enseñan, a causa de las tradiciones de sus padres, las cuales no son correctas. Gracias. Y les invita a lo siguiente en el versículo 6. Oh hijos míos,
Quisiera que recordaseis que estas palabras son verdaderas, y también que estos anales son verdaderos. Y aquí también las planchas de Nefi, que contienen los anales y las palabras de nuestros padres desde el tiempo en que salieron de Jerusalén hasta ahora, son verdaderas. Y podemos saber de su certeza porque las tenemos ante nuestros ojos. Y les recuerda en el versículo 7. Ahora bien, hijos míos, quisiera que os acordaseis de escudriñarlas diligentemente, para que en esto os beneficiéis, y quisiera que guardaseis los mandamientos de Dios para que prosperéis en la tierra, de acuerdo con las promesas que el Señor hizo a nuestros padres. Gracias. El elder D. Todd Christofferson, en su discurso titulado La bendición de las Escrituras en la conferencia de abril del 2010, dijo: las Escrituras ensanchan nuestra memoria al ayudarnos a recordar siempre al Señor y nuestra relación con Él y con el Padre. Nos recuerdan lo que sabíamos en nuestra vida premortal y ensanchan nuestra memoria en otro sentido al enseñarnos acerca de épocas, personas y acontecimientos que no experimentamos personalmente. Las Escrituras también ensanchan nuestra memoria al ayudarnos a no olvidar lo que nosotros y generaciones anteriores hemos aprendido. Los que no tienen la palabra registrada de Dios o que no hacen caso de ella, con el tiempo dejan de creer en Él y olvidan el propósito de su existencia. Y hablando de Escrituras, el presidente Nelson, en su discurso titulado Escúchalo, de la última conferencia, es decir, hace 15 días, dijo: con esta pregunta, ¿dónde podemos ir a escucharlo? Él responde: podemos acudir a las Escrituras. En ellas se nos enseña acerca de Cristo y su Evangelio, de la magnitud de su expiación y del gran plan de felicidad y redención del Padre. Sumergirnos diariamente en la palabra de Dios es crucial para la supervivencia espiritual, especialmente en estos días de agitación mundial. Al deleitarnos diariamente en las palabras de Cristo nos dirán cómo responder a dificultades que jamás pensábamos que íbamos a enfrentar. Sí, fíjate que aquí hay algo muy interesante que yo pude aprender. Regresando un poquito, ¿te acuerdas cuando vimos en el primer programa que vimos Primer Nefi? Uh-huh. Donde hablaba lo importante que era que naciéramos de buenos padres y que nuestros padres nos instruyeran en toda la ciencia, y que no solamente la ciencia del hombre, sino que también en cuanto a las cosas de Dios. Uh-huh. Aquí también hay algo muy importante que me gustaría mencionar, y que tú también ya lo habías mencionado ahorita en lo que los discursos que leíste, retomando un poquito lo del versículo 2, en donde dice que a sus 3 hijos, el rey Benjamín se preocupó porque fueran instruidos en todo el idioma de sus padres, a fin de que así llegaran a ser hombres de entendimiento. ¿Qué es lo que es ser hombres de entendimiento? Un poquito más adelante, en el versículo 5, hay una frasecita que me gusta muchísimo, que dice: leer. Es un consejo que les está dando a sus hijos, y les dice: leer y entender acerca de sus ministerios. Fíjate bien, leer y entender acerca de sus ministerios. ¿Qué es un hombre entendido? ¿Qué es una mujer entendida? Yo estuve viendo algunas definiciones y hay 2 definiciones muy importantes que me gustan. Para empezar, primero, en el vocablo hebreo tenemos una palabra que se llama bin. Uh-huh. Bin denota separación. O sea, cuando tú ves de un contexto amplio, notas ciertas cosas específicas y las separas, porque son importantes para ti, porque las estás discerniendo, las entiendes. Por lo tanto, tu mente las discrimina o las filtra y las separa. Y luego nos dice que también viene del verbo distinguir. O sea, empiezas a distinguir lo bueno
y empiezas a hacer una separación de aquello que tú sabes que es bueno para ti y de aquello que sabes que no es bueno para ti o que es basura. Uh-huh. Empiezas a discernir las cosas. Pero regresando a la parte de entender, y de hecho, cuando se hicieron las traducciones de la Biblia y de muchos textos del hebreo antiguo, lo tradujeron esa palabra como discernir o entender. ¿Qué es entendimiento? Fíjate, la primera, definición: facultad de la mente para permitir aprender. O sea, es aquella facultad que nos permite aprender. O sea, tiene que ver con la inteligencia. Uh-huh. Entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad, o sea, de la verdad. Una persona entendida es aquella persona que tiene o va desarrollando estas cualidades. Uh-huh. Imagínate, es la inteligencia, el entender las cosas, el razonar y el aprender a tomar decisiones asertivas. Uh-huh. Pero la segunda definición es la que más me gusta. Dice capacidad de pensar, de obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros leemos las Escrituras y nos esforcemos por entenderlas, y lo hacemos bajo el influjo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo reaviva en nosotros estas cualidades y nos empezamos a volver hombres y mujeres entendidos. Ahora imagínate si esto lo vemos en nuestros jóvenes. Imagínate qué generación tan bendecida y tan escogida tendríamos de jovencitos que fueran entendidos, que fueran sensatos, que fueran responsables, que pudieran distinguir lo bueno de lo malo. Uh-huh. Y que en base a todo ese conocimiento y a todas esas cualidades pudieran razonar y tomar decisiones en su vida. Sería una generación increíble, y lo estamos logrando. Yo he visto ejemplos de muchos jovencitos de seminario, muchos jovencitos de instituto, cómo se convierten en hombres y mujeres entendidos, y cómo sus pensamientos son claros, y cómo aprenden ellos a pensar con claridad. Y eso nos va a ayudar a ir regenerando ese tejido, famoso tejido social que llaman, que ya está tan deteriorado. Imagínate como padres que tuviéramos jóvenes con esa calidad, la tranquilidad que podríamos tener, que no importa en qué ámbito se estén desarrollando nuestros hijos, ellos van a tener ese tipo de carácter. Uh-huh. Van a ser ese tipo de jóvenes que nada los va a mover porque tienen su propio criterio. Son hombres y mujeres entendidas en las cosas de Dios. Uh-huh. Y tan así lo llegó a entender el rey Benjamín, que más adelante leímos, ¿no? Como en el capítulo 2, versículo 13, dice que él no permitía que os encerraran en los calabozos, ni que os esclavizaran los unos a los otros, ni que os asesinéis, ni depredéis, ni tampoco he permitido que cometáis iniquidad en forma alguna, y os he enseñado que debéis guardar los mandamientos. Él entendía y comprendía que era más poderosa la palabra, que podía causar
un mayor cambio en la gente, el enseñarles la palabra, pero no solamente enseñarles, ayudarles a entenderla, a que fueran hombres entendidos, que enseñarlos que encerrarlos en una mazmorra. Por supuesto. O que mandarlos a cadena perpetua, o colgarlos, o condenarlos a muerte. Para él era más importante y tenía mucho más efecto en la gente el poder de la palabra que un castigo. Y yo creo que de que podemos llegar a tener una sociedad así, que vamos a ver un poquito más adelante, yo creo que sí se puede hacer. Por supuesto. Y para esto tenemos las Escrituras. Y creo que estamos en deuda con aquellos que fielmente registraron y preservaron la palabra a través de las épocas, muchas veces con minuciosa labor y sacrificio. Y vamos desde el principio: Moisés, Isaías, Abraham, Juan, Pablo, Nefi, Mormón, José Smith y muchos más. Ellos sabían y entendían la importancia de las Escrituras, que nosotros también debemos saber. Por ejemplo, como ya dijiste, cómo debemos hablar, comportarnos, tomar buenas decisiones, etcétera. Y fíjate, unado un poquito a todo esto, si eso puede hacer con los jóvenes o con individualmente, ahora imagínate la repercusión que puede tener en una sociedad. Uf. O sea, sería increíble. Y la paz en el mundo, la igualdad, la no violencia, no machismo, no feminismo, todo eso se acabaría. Y estamos hablando de que fue algo real, fue completamente real, porque es algo que sucedió y que lo pudo lograr un hombre de Dios que, aparte de ser rey, era profeta. ¿Sí? Y fíjate que ¿cuáles pueden ser las consecuencias o las repercusiones a nivel sociedad? Él mismo lo describe en el capítulo 2, en el versículo 4, nos dice: y estableció la paz en toda la tierra de Zarahemla, y les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios. Fíjate bien, número 1, vendría la paz. Número 2, los hombres serían más temerosos de Dios y empezarían a guardar los mandamientos, y no compelidos, lo harían por convicción propia, porque entienden la palabra, entienden la doctrina, entienden el por qué están aquí en la tierra, entienden la naturaleza de un Dios que nos ama, que no es un Dios lejano a nosotros, sino que es un Padre tierno, amoroso, que nos conoce, que sabe nuestro nombre, que conoce nuestras necesidades, que sabe nuestras debilidades, y que así como reconocemos y entendemos nuestra naturaleza como hijos e hijas de Dios, entendemos que nuestros semejantes están en la misma posición. Exacto. Que son sus hijos y que tienen exactamente los mismos derechos y el mismo privilegio divino que tengo yo. ¿Sí? Y después nos dice, ¿cuál es la siguiente repercusión? Dice, a fin de que se regocijaran. ¿Qué quiere decir? Que habría felicidad, pero no una felicidad pasajera. Estamos hablando de una felicidad real, una felicidad que sí pertenece a la verdad, a la realidad, no una felicidad ficticia, que luego muchas veces te la vende el mundo y te la vende Satanás. Perdona, ya casi, no veo muy bien. Dice, y estuvieran llenos de amor para Dios y todos los hombres. Yo creo que esa sería la cerecita del pastel. El que realmente nos pudiéramos llegar a amar
los unos a los otros, independientemente del género, de nuestra forma de pensar, color de piel, posición social, idioma, de donde sea. Aprenderíamos a amarnos los unos a los otros. Pero vuelvo a lo mismo, esto fue real, realmente existió. El rey Benjamín lo logró. Fue una sociedad que realmente vivió, fue algo tangible, que vivieron por mucho, en esa condición vivió por muchos años el pueblo de Zarahemla. Y claro que lo podemos nosotros repetir en nuestra generación. Depende de cada uno de nosotros. Así es. Muchas gracias, David. Después de esto, el rey Benjamín se da cuenta que pronto moriría, por tanto le pareció oportuno conferir el reino a uno de sus hijos. Vamos a leer versículos 10 al 12, por favor. De modo que mandó traer a Mosía a su presencia, y estas son las palabras que le habló, diciendo: Hijo mío, quisiera que hicieses una proclamación por toda esta tierra, entre toda esta gente, o sea, el pueblo de Zarahemla, y el pueblo de Mosía que viven en la tierra, para que por este medio se reúnan, porque mañana proclamaré a mi pueblo por mi propia boca, que tú eres rey y gobernante de este pueblo que el Señor Dios nos ha dado. Y además daré a los de este pueblo un nombre, para que de ese modo se destaquen sobre todos los pueblos que el Señor Dios ha traído de la tierra de Jerusalén, y lo hago porque han sido diligentes en guardar los mandamientos del Señor, y les daré un nombre que jamás será borrado, sino por causa de transgresión. Gracias. ¿Cuál es ese nombre que le da al pueblo? Vamos por favor a Mosía 5:8, hasta donde dice Cristo. Y bajo este título sois librados, y no hay otro título por medio del cual podáis ser librados. No hay otro nombre dado por el cual venga la salvación. Por tanto, quisiera que tomaseis sobre vosotros el nombre de Cristo. Gracias. Es importante remarcar este nombre. Más adelante veremos por qué. De hecho, lo veremos la próxima semana. ¿Por qué este nombre? El ser rey implicaba no solo los asuntos del reino, sino también la responsabilidad de los registros sagrados de la historia nefita. La espada de Labán, la liaona, probablemente el Urim y Tumim. El rey Benjamín encargó a su hijo la protección y el cuidado de todas estas cosas. Inmediatamente después, Mosía proclamó a toda la gente que se reuniera para escuchar las palabras que su padre les hablaría. Entonces podemos decir que el pueblo fue a una conferencia general. Y es exactamente lo mismo cuando Jacob llama al pueblo. ¿Recuerdas cuando también él se dirige al pueblo para amonestarlos? Que ya también tuvimos la oportunidad de verlo. Eso también podría ser una conferencia general. Cuando un profeta llama a una conferencia a todos los miembros de la iglesia, pues para tratar asuntos proféticamente importantes para la iglesia en su momento, ¿no? Así es. Es probable que ustedes que ya vieron esta lección hayan encontrado similitudes entre esta conferencia general del rey Benjamín, por supuesto, y la que tuvimos hace unos días con nuestro profeta Nelson. Y si no, pues ahorita las vamos a descubrir. Vamos a leer Mosía 2, versículos 1 y 2. Y sucedió que después que Mosía hubo hecho lo que su padre le había mandado y hubo proclamado por toda la tierra, el pueblo se congregó de todas partes, a fin de subir hasta el templo para oír las palabras que el rey Benjamín les iba a hablar. Y hubo un número muy crecido, sí, tantos así que no los contaron, porque se habían multiplicado extremadamente y se habían hecho grandes en el país. Gracias. En la conferencia pasada nos reunimos millones de personas de todas partes. ¿Saben la edad del presidente Nelson? 95. 95. No sabemos con exactitud la edad del rey Benjamín, pero ya era grande. Ok, vamos a leer el versículo 5 y 6.
Y aconteció que, cuando llegaron al templo, plantaron sus tiendas en los alrededores, cada hombre según su familia, que se componía de su esposa y sus hijos y sus hijas, y los hijos e hijas de estos, desde el mayor hasta el menor, cada familia separada la una de la otra, y plantaron sus tiendas alrededor del templo, cada hombre con la puerta de su tienda dando hacia el templo, para que así se quedaran en sus tiendas y oyeran las palabras que el rey Benjamín les iba a hablar. Gracias. Y esta conferencia que pasó, pudimos ver y escucharla con nuestra familia, separados, y nuestros dispositivos apuntaban hacia la misma señal. Vamos a ver el versículo 8. Y aconteció que empezó a hablar a su pueblo desde la torre, y no todos podían oír sus palabras, a causa de lo inmenso de la multitud. Por tanto, mandó que las palabras que él hablase fuesen escritas y enviadas a aquellos que se hallaban fuera del alcance de su voz, para que también éstos recibiesen sus palabras. Gracias. Y lo mismo pasó en cuanto el profeta Nelson terminó de leer la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, nosotros ya la teníamos en nuestros dispositivos lista para imprimir. Sobre esto, en el libro Una selección de discursos del presidente Spencer W. Kimball, dijo: el rey Benjamín, ese humilde pero gran siervo del Señor, llamó a toda la gente de la tierra de Zarahemla, y la multitud era tan numerosa que el rey Benjamín hizo construir una torre para que por ese medio su pueblo oyera las palabras que él les iba a hablar. Nuestro Padre Celestial ahora nos ha provisto de grandes torres de radio y televisión con posibilidades más allá de la comprensión para ayudar a cumplir las palabras del Señor, para que el sonido salga de este lugar a todo el mundo. Y como sabemos, sí. Y hay que recordar que este año hubo una innovación que la pudimos en otros países, ya no solamente en Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos tuvimos la gran bendición de poder escuchar la conferencia vía radio. Así es. Por medio de radio, cuando antes nada más era vía correo electrónico, ¿no? Uh-huh. Y como sabemos, la conferencia se lleva a cabo en la temporada de Pascua. Y este año el presidente Nelson dijo lo siguiente: los efectos duraderos más importantes de esta conferencia histórica se darán a medida que nuestro corazón cambie y comencemos una búsqueda de toda la vida por escucharlo a él. Y recordando una similitud más que pues pudimos encontrar en este análisis es la siguiente. Y ya lo vimos anteriormente, la razón por la que tuvimos esta conferencia con nuestras familias en nuestros hogares también fue para protegernos del virus, similar a la Pascua. Vamos al versículo 9. La gente fue advertida de algo, por favor. Y estas son las palabras que él habló e hizo escribir. Hermanos míos, todos los que os habéis congregado, vosotros que podéis oír las palabras que os declararé hoy, porque no os he mandado subir hasta aquí para tratar livianamente las palabras que os hable, sino para que me escuchéis y abráis vuestros oídos, para que podáis oír, y vuestros corazones, para que podáis entender, y vuestras mentes, para que los misterios de Dios sean desplegados a vuestra vista. Nos manda a escuchar y tomar en serio lo que él tenía que decir. En el Manual de Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia, José Smith, en el capítulo 22, narra en una carta que fue escrita por él mismo a un hombre que deseaba saber de la Iglesia, diciéndole lo siguiente: las cosas de Dios son de profunda importancia y solo se pueden descubrir con el tiempo, la experiencia y los pensamientos cuidadosos, reflexivos y solemnes. El rey Benjamín continúa con un tema en específico. Él no era un rey ordinario, no reinaba por la intimidación o el miedo. Vamos a leer el versículo 11, por favor. Sino que soy como vosotros, sujeto a toda clase de enfermedades de cuerpo y mente. Sin embargo, he sido elegido por este pueblo y ungido por mi Padre, y la mano del Señor permitió que yo fuese gobernante y rey de este pueblo, y su incomparable poder me ha guardado y preservado para serviros con todo el poder, mente y fuerza que el Señor me ha concedido. Exacto. Él entendía su mayordomía. Sí, aquí yo siempre he dicho que en estos versículos encontramos el modelo de lo que realmente debe de ser un líder en todos en cualquier ámbito o aspecto que quieras verlo.
Se aplica a cualquier líder político, religioso, escolar, de trabajo, todo. Y aquí nos podemos dar cuenta y nos da el modelo perfecto de un líder. ¿Sí? Aquí nos habla increíble como, número 1, la gran humildad que tiene el rey Benjamín para reconocer que es un ser humano como cualquiera de sus hermanos, puesto que él está diciendo aquí que él es susceptible a cualquier tipo de enfermedad, tanto del cuerpo como de la mente. Y no como el falso líder que cree que tiene superpoderes y que es intocable y que es invencible por el simple hecho de ya ser un líder o un influencer, como ahora les están poniendo. Número 2, la gran humildad de reconocer que si él fue llamado a ser un líder, tanto religioso como civil, como rey, no fue por sus habilidades personales. Él no está en ese momento jactándose de sus habilidades y sus conocimientos personales. Él dice que fue por la voluntad del pueblo y por la voluntad de Dios. ¿Cierto? O sea, está reconociendo que Dios fue quien lo puso ahí y que fue el pueblo quien le entregó su confianza para que los pudiera liderar. Y él no se está jactando de decir, ay, estoy aquí porque yo soy el mejor y porque me lo merezco, o porque lo he luchado, o porque estuve en campaña, o por... No. Ahí está, él está reconociendo que fue por la voluntad del pueblo y porque Dios lo puso ahí. Y esos son 3 puntos importantísimos, porque cuando un líder es así de humilde, tenemos una gran garantía de que el Espíritu Santo lo va a guiar y que él va a hacer la voluntad de Dios. Así es. Número 2. Aquí nos está diciendo que él se siente comprometido por eso. Por eso es que él está diciendo, y estoy sirviéndoles con toda mi fuerza. ¿Cómo dice aquí? Poder, mente y fuerza que el Señor me ha concedido. A tal grado que nos menciona aquí, dice, y no he procurado de vosotros oro, ni plata, ni ninguna otra clase de riqueza. Y aún yo mismo he trabajado con mis propias manos a fin de poder serviros y que no fueseis abrumados con tributos, ni que cayera sobre vosotros cosa alguna que fuese pesada de llevar. Y de todas estas cosas que he hablado, vosotros mismos sois testigos en este día. O sea que ni siquiera vivía del pueblo. Él trabajaba para sí mismo, para sostenerse a sí mismo, porque él no creía prudente, ni creía juicioso vivir de los impuestos del pueblo. Él decía, yo me he esforzado por mí y no les he pedido plata ni nada, precisamente para no hacerles más pesada su vida con impuestos terribles. Entonces vemos aquí qué tan especial era el hombre, ¿no? Y ese es un modelo increíble. Yo la verdad he tenido la oportunidad de trabajar con obispos que mis respetos. Había ocasiones en que trabajé para un obispo donde nos reuníamos con él en la semana después del trabajo a las 6, 7 de la noche, y a esa hora, hermanos, hay que ir a visitar a esta familia. Y a la vuelta de
año y medio visitamos a todas las familias del barrio. Y era un obispo que a él no le interesaba dejar a un lado su trabajo, y podríamos decir, pues venía cansado igual que yo. Uh-huh. Venía igual cansado que sus consejeros. Y él podría decir, ahorita ya llego a mi casa, tranquilo, a cenar con mi familia, a descansar un rato, a despejarme la mente. No, llegábamos todavía a trabajar. A servir. A servir. Entonces yo siento que hay muchos líderes dentro de la iglesia que siguen el modelo del Rey Benjamín, que son personas humildes. Conozco obispos que son mecánicos, que son carpinteros, que son fontaneros, y que aún así ellos confían en que están ahí porque Dios los puso ahí, y se ponen a trabajar y están trabajando por el bienestar espiritual y el bienestar temporal de los miembros de su barrio. Y yo creo que eso es increíble. Reconocer muchos benjamines en la iglesia. Y qué increíble sería que pudiéramos reconocer también muchos benjamines en los liderazgos de todas partes de nuestra sociedad. Y vuelvo a repetir, regresamos un poquito a lo anterior. Qué interesante sería que nuestros jóvenes, que tienen ese carácter de ser hombres entendidos, mujeres entendidas, empiecen a ocupar esos espacios de liderazgo político, social, laboral, y que pudieran poner en práctica estos principios que están aprendiendo ahorita. Exactamente. Y no solo eso, no nada más nos enseña las cualidades de un líder, sino también lo que nosotros debemos hacer. Y esto está muy interesante para los que nos están escuchando, si gustan hacerlo un poquito más adelante o cuando estén leyendo sus escrituras. Sabemos que ya lo leímos porque es clase de la semana pasada, pero si quieren hacerlo o quizás no lo vieron en su momento, del versículo 10 al 22, por favor, resalten cuántas veces se encuentra en el verbo servir. Está conjugado. Pero hay un total, se los voy a decir, les adelanto la tarea, 15 veces. Ojalá que las puedan encontrar y leer con seriedad, como el mismo Rey nos invita, cada uno de estos versículos, y verán que son esas 15 veces. El Rey Benjamín enseña que somos responsables ante Dios por la forma en que servimos a los demás. El presidente Marion G. Romney, en la Liaona de enero de 1983, dijo: sirviendo y edificando a otros experimentamos la única felicidad verdadera y perdurable. El servicio no es algo que soportemos en esta tierra para poder ganar el derecho de vivir en el reino celestial, sino que es la fibra misma de la cual se forma la vida exaltada en el reino celestial. Si sabemos que el servicio satisface a nuestro Padre Celestial y si deseamos estar donde Él se encuentra y ser lo que Él es, ¿por qué se nos debe dar el mandamiento de que nos sirvamos los unos a los otros? Cuán glorioso será el día en que todas estas cosas surjan en forma natural debido a la pureza de nuestro corazón. Ese día no habrá necesidad de mandamientos, porque todos habremos aprendido por experiencia propia que somos verdaderamente felices solamente cuando estamos consagrados al servicio abnegado. Así es. Aquí hay algo, hay dos cosas muy importantes que me llamaron la atención. Número 1, aquí nos menciona el elder la manera en que servimos y por qué debemos de servir. Uh-huh. En primer lugar, el Rey Benjamín fue muy, muy claro, que hagamos lo que hagamos, siempre vamos a ser siervos inútiles para el Señor. Así es. Porque si yo hago ahorita, para empezar, Él me dio la vida. Este cuerpo que yo tengo le pertenece a Él. Es gracias a Él. El espíritu que le da la vida a mi cuerpo también le pertenece a Él. Uh-huh. Y es gracias a Él. Nada es mío. Entonces, desde ahí yo ya le debo. Uh-huh. Le debo mi existencia eterna
y le debo mi existencia temporal con este cuerpo. El acto infinito de la expiación también es gracias a Él y a su Hijo Jesucristo. Uh-huh. Y por eso ya somos deudores. Por supuesto. Uh-huh. Entonces, cualquier cosa buena que yo haga en este momento, Él automáticamente me da la bendición prometida por cumplir con eso bueno. Entonces ya no estoy saldando mi cuenta, porque ya me está pagando otra vez. Uh-huh. Y entonces, por más que me esfuerce yo por ser bueno, siempre le voy a deber a Él. Y Él siempre me va a estar bendiciendo. Por eso es que el rey Benjamín dice que siempre seremos deudores y seremos siervos, ¿cómo menciona aquí? Inútiles. Porque vamos a seguir trabajando. Ajá. Esa es una. Y dos, que debemos de servir con un corazón puro. ¿Qué es ser puro de corazón? Hay un libro del presidente Oaks, es un librito pequeñito, se los recomiendo muchísimo, que así se llama, Puros de Corazón. Y para resumir el libro nos menciona que debemos, el ser puros de corazón es hacer las cosas correctas por la razón correcta. Uh-huh. ¿Por qué? Porque podemos hacer cosas correctas y no por la razón correcta. Yo conozco mucha gente que hace mucha obra de caridad, pero para que sus nombres estén inscritos en una placa o en un monumento, uh-huh, o en la entrada de alguna institución, uh-huh, o personas que hacen lo bueno esperando a que se les agradezca o se les reconozca socialmente de alguna o de otra forma. Uh-huh. Eso es hacer las cosas correctas, pero no por la razón correcta. El presidente Oaks nos dice que todo lo bueno que nosotros hagamos, lo hagamos por la razón correcta. ¿Cuál es la razón correcta? El amor por Dios y por nuestros semejantes. Cuando nosotros hacemos eso, lo estamos haciendo con un corazón puro. No esperamos el agradecimiento de nadie. No esperamos ni siquiera que nos lo tomen en cuenta. Es simple y sencillamente por el amor que sentimos por los hijos de nuestro Padre Celestial y por el amor que sentimos por Él. Yo creo que el día que nosotros lleguemos a actuar y de hacer todo lo bueno que hacemos, y estoy hablando de todo lo bueno que hacemos, es desde guardar el día de reposo, pagar mis diezmos, el ayuno, hacer mis visitas de ministración, el llamarle a algún hermano o hermana enfermo, el servir en algún llamamiento. Cuando nosotros lo hagamos impulsados por ese sentimiento de amor, vamos a ir purificando nuestro corazón. Y entonces, como dice ahí, es la fibra esencial para poder lograr la gloria celestial, para uh-huh, poder llegar a ser exaltados. Así es. Muchas gracias. En el versículo 19, por favor. Y he aquí también, si yo a quien llamáis vuestro rey, quien ha pasado sus días a vuestro servicio, y sin embargo ha estado al servicio de Dios, ¿merezco algún agradecimiento de vosotros? ¿O cómo debéis dar gracias a vuestro Rey Celestial? Os digo, mis hermanos, que si diereis todas las gracias y alabanza que vuestra alma entera es capaz de poseer a ese Dios que os ha creado y os ha guardado y preservado y ha hecho que os regocijéis y os ha concedido que viváis en paz unos con otros, os digo que si sirvieseis a aquel que os ha creado desde el principio y os está preservando día tras día, dándonos aliento para que podáis vivir, moveros y obrar según vuestra propia voluntad, y aún sustentándoos
Momento tras momento, digo que si lo sirvieseis con toda vuestra alma, todavía seríais servidores improductivos. Gracias. En el libro Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia, el presidente Brigham Young dijo: no somos dueños de nosotros mismos, somos comprados con un precio, somos del Señor, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro oro, nuestra plata, nuestro trigo, nuestro vino, nuestro ganado y todo lo que hay en esta tierra que nosotros tenemos en nuestra posesión es del Señor. No hay ningún hombre que haya hecho un sacrificio en esta tierra para el reino de los cielos que no sea el Salvador. Él bebió la copa amarga hasta lo último y probó por cada hombre y por cada mujer y redimió a la tierra y todas las cosas que hay sobre ella. Es interesante ver que la deuda, como lo acabas de decir, no está saldada. Tenemos mucho todavía por hacer. Y como lo acabo de leer, y aún siendo agradecidos, somos improductivos. Somos improductivos. Así es. Y yo solamente quisiera terminar con un versículo que a mí me encanta, que yo creo que nos llena nos debe de llenar de una esperanza increíble. Es una promesa que hace el rey Benjamín, pero que sin duda la hace nuestro Padre Celestial por medio de él, que es su siervo y su profeta, que es en el capítulo 2, versículo 41. Y además quisiera que consideráis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios. El bendito y feliz estado de aquellos que guardan el mandamiento de Dios. Porque he aquí, ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales. Ojo, temporales no quiere decir que vamos a ser millonarios, que nos vamos a convertir de un día para otro en un slim o en un millonario. Dice que vamos a ser bendecidos con lo temporal y con lo espiritual. O sea, con lo necesario para alcanzar la verdadera felicidad. Porque luego a veces creemos que el tener dinero es la felicidad y no siempre es así. A veces yo he sido testigo donde muchas veces el dinero es la desgracia y no la felicidad de mucha gente. Y se son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales. Y si continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo, para que así moren con Dios en un estado de interminable felicidad. Oh, recordad que estas cosas son verdaderas, porque el Señor Dios lo ha declarado. Así es. Muchísimas gracias. No cabe duda que el rey Benjamín fue un hombre que en toda su sabiduría y en este último sermón dio un ejemplo muy claro de cómo debemos de ser cada uno de nosotros. En el capítulo 3, el rey Benjamín, al igual que otros profetas, da su testimonio de Cristo. Vamos al versículo 15, por favor. Y les mostró muchas señales y maravillas, y símbolos y figuras concernientes a su venida, y también les hablaron santos profetas referente a su venida, y sin embargo endurecieron sus corazones, y no comprendieron que la ley de Moisés nada logra salvo que sea por la expiación de su sangre. Les explica claramente que es por medio de la expiación de Jesucristo que somos limpiados de nuestros pecados. Versículo 17. Y además, te digo que no se dará otro nombre, ni otra senda, ni medio, por el cual la salvación llegue a los hijos de los hombres, sino en el nombre de Cristo, el Señor omnipotente, y por medio de ese nombre. Vamos al 18 y 19. Porque aquí, Él juzga y su juicio es justo, y el niño que muere en su infancia no perece, mas los hombres beben condenación para sus propias almas, a menos que se humillen y se vuelvan como niños pequeños, y crean que la salvación fue, y es, y ha de venir en la sangre, expiatoria del
Cristo, el Señor omnipotente, y por medio de ella. Porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu, y se despoje del hombre natural, y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor, y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor, y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Es clara la descripción que hace el rey Benjamín de cómo debemos de ser. Yo creo que son versículos clarísimos y bellísimos. Así es. De qué es lo que es ser un santo de los últimos días. Así es. Y bueno, vamos a invitar también a otra reflexión. Si tienes niños pequeños, obsérvalos, cada una de sus reacciones, su obediencia, su amor incondicional, su facilidad para olvidar y perdonar, su forma de ver a los demás. Esto es parte de lo grandioso y maravilloso que obtenemos con el don de la expiación. Nos cubre de los errores de nuestro hombre o mujer natural. Nuestro trabajo, nuestra tarea es hacernos santos. Lo dice el versículo 19. Yo busqué en el diccionario el significado de la palabra santo y encontré lo siguiente: distinguido, puro, limpio, apartado de la corrupción, con una enorme capacidad de amar a Dios y a los demás seres humanos. Y estas son cualidades que los niños tienen, y nosotros tendremos que regresar a eso. Bastante. Hasta que nosotros los adultos metemos nuestra cuchara. Sí. Y pues lo he visto, tenemos una pequeña en casa, va a cumplir 4 años y efectivamente yo cada día, todos los días, digo, quiero ser como ella, porque de verdad es ese corazón tan tierno, tan puro, a mí me ha hecho mover muchas cosas que yo estaba haciendo mal. De verdad, lo reconozco y lo acepto. Esa niña es ahorita esa fibra que a mí me logra mover y remover. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. ¿Algo más quieres agregar? No, yo creo que es todo. Híjole, a mí la verdad es que esta clase me movió muchísimas cosas. Sí. Me hizo ver cosas en las que debo yo de aplicarme más, y que tengo que cambiar en mi vida personal. Y yo creo que eso es lo bello del Evangelio, ¿no? Que te permite abrir los ojos, darte cuenta en qué estás fallando, y lo más importante, dar gracias a Dios por darte un día más de vida para poder componer o resarcir lo malo que estabas haciendo, y cada día ponerte la meta de ser mejor, claro, de ser la mejor versión de ti mismo que ayer. Y que poco a poquito, gota a gota, granito por granito, se puede lograr. Era lo que mencionábamos la vez pasada, el proceso de la conversión nos puede llevar toda la vida, toda la vida. Nadie somos perfectos, estamos aquí para perfeccionarnos, y son las vivencias lo que nos hace podernos perfeccionar. Pero gracias a Dios contamos con las Escrituras, y en las Escrituras contamos con estos ejemplos tan importantes como el rey Benjamín y sus enseñanzas, que nos hacen sacudirnos, que nos hacen reflexionar, que nos hacen autoevaluarnos y decir, me falta mucho, y echarle para adelante, ¿no? Y lo mejor, que lo podemos hacer. Exactamente. Muchas gracias a todas aquellas personas que se toman el tiempo para estar con nosotros, a quienes nos acompañan con las Escrituras, que de igual forma subrayan o han encontrado algo más en este análisis. De verdad les agradecemos mucho su tiempo. Iván. Pues agradecer sobre todo a aquellas personas que, sin ser miembros de la iglesia, están al pendiente del programa, han aprendido algo del programa y les está dejando algo.
Gracias por escucharnos, por estar atentos a este cuarteto que cada fin de semana nos esforzamos en poder llevarles lo mejor, en hacer las cosas correctamente y de acuerdo a la palabra de Dios, para ayudar a aquellos que necesitan un poco de ánimo y de aliento para poder entender o comprender lo que es Ven, sígueme, y lo que es principalmente el libro de Mormón, ¿no? A veces cuando no somos miembros de la iglesia y lo leemos por primera vez, pues no lo entendemos. Pero ya cuando alguien nos habla y nos explica de él, pues queda más claro. Claro. Pues nos estamos escuchando hasta la próxima. Les agradecemos mucho que estén acompañándonos, como siempre, cada fin de semana con este programa. Sí. No. Bueno, gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No cedas ante la mentira de Satanás de que no tienes tiempo de estudiar las Escrituras. Elige un momento para estudiarlas. Deleitarse en la palabra de Dios cada día es más importante que dormir, que los estudios, el trabajo, la televisión, los videojuegos y las redes sociales. Quizás tengas que reordenar tus prioridades con el fin de tener tiempo para estudiar la palabra de Dios. Si es así, hazlo. Richard E. Scott, conferencia de octubre del 2014. Esto fue Ven, sígueme, un programa más de Chilango Radio Net.